Hola, nosotros somos el grupo 10 y estamos conformados por Baño Steven, Cortés Alex, Kevin Galarza y mi persona Melanie Vera. Somos del curso 3.3 y vamos a hablarles sobre el ciclo de Otto, que es un ciclo en el que operan la mayoría de automóviles y maquinarias, pero antes les contaré un poco de su historia para ponernos en contexto. El origen del ciclo de Otto. Este evento surgió en la época en la que muchos querían crear su propio motor, y el primero de ellos fue el sacerdote inglés llamado Robert Stirling, quien experimentó un motor de combustible externo que usaba aire, pero lamentablemente pese a su gran ingenio, su invento fracasó, ya que no aplicó los materiales adecuados. Años más tarde, un francés, en el año de 1856, Alphonse Beaud de Rochas, ideó un motor de combustión interna, pero no lo construyó, sino que fue hasta 1862 que apareció el primer motor de combustión interna con éxito comercial, pero lamentablemente este no duró mucho. Ya en 1867 aparecieron dos ingenieros alemanes, Otto y Lenge, quienes desarrollaron la primera máquina de pistón libre, la cual fue mucho más eficiente. Es así como Otto se quedó con la fama, el principio termodinámico del motor de 4 tiempos, que se llama aún el ciclo de Otto. El diseño original consistía en un dispositivo monocilíndrico dotado por un gran volante de inercia, montado sobre una base fija y capaz de funcionar tanto con gas como más adelante con gasolina. Durante todo el siglo XIX se usó como ejemplo el ciclo de Otto para la producción masiva de motores, hasta que apareció el motor de diésel. Ahora sí, vamos a dar una introducción de lo que es el ciclo de Otto. El ciclo de Otto, que describe el fluido de trabajo de muchas máquinas térmicas como motores de camiones, coches, maquinarias, que son las que llevan el llamado motor de 4 tiempos. El motor de ciclo de Otto se caracteriza por aspirar una mezcla aire-combustible, normalmente gasolina como dispersa en aire. El motor de Otto es un motor alternativo. Esto quiere decir que se trata de un sistema pistón-cilindro con válvulas de admisión y escape para controlar el flujo de mezcla que entra y sale del cilindro. En el caso del motor de 4 tiempos, o mediante admisión por láminas, por válvula rotativa o por falta de pistón en los motores de 2 tiempos. Existen dos tipos de motores que se rigen por el ciclo de Otto, los motores de 2 tiempos y los motores de 4 tiempos, junto con el motor de diésel, que es uno de los más utilizados en los automóviles, ya que tiene un buen rendimiento y contamina mucho menos que el motor de 2 tiempos. A continuación, las partes del motor. El naftero, que es la máquina o motor que se utiliza gasolina como combustible. La bujía, que es el elemento que produce el encendido de la mezcla de combustible y aire en los cilindros, mediante una chispa. Válvula. Es una de otras piezas fundamentales, ya que su papel es el de gestionar la entrada y salida de aire y combustible a la cámara de combustión, y también es la encargada de la expulsión de los gases por un conducto en el motor. El pistón, que hace de guía del movimiento de la biela y se traslada por el interior de los cilindros de arriba a abajo únicamente, mientras el movimiento de la biela también es de izquierda a derecha a medida que sube y baja. Cilindro, es el recinto donde se desplaza el pistón. Biela, por su parte, esta hace de enlace entre el pistón y el cigüeñal. Debido al movimiento del pistón de arriba a abajo, se mueve de izquierda a derecha, transmitiendo el dinamismo del pistón al cigüeñal. El cigüeñal es un eje con codos que transforma el movimiento rectilíneo alternativo en circular uniforme. El cárter. El cárter protege el movimiento evitando que agua, tierra o polvo entre en el interior. Además, sirve de almacenamiento de aceite, haciendo posible que la circulación de lubricantes sea correcta. Combustión. Acción de arder o quemarse una materia. Lumbrera.
agujero en los cilindros del motor por donde entran y salen gases. La culata es la pieza de metal que se ajusta el bloque de un motor de explosión y cierra el cuerpo de los cilindros. Su función consiste básicamente en servir de cierre para las cámaras de combustión del motor. La cilindrata, que es el volumen útil de los cilindros de motor. Su tarea es la de servir por la que se mueven los pistones. La carga es una mezcla de aire y combustible suministrado al ciclo termodinámico. A continuación les voy a explicar lo que es la combustión interna de dos tiempos. Tiene una combustión interna que realiza la admisión, compresión, explosión y escape en tan solo dos recorridos del pistón y un giro del cigüeñal. Lo que quiere decir esto es que el motor produce una explosión por cada vuelta de cigüeñal, mientras que en un motor de 4 tiempos se produce una explosión por cada 2 vueltas de cigüeñal, haciendo su ciclo en 4 recorridos del pistón y 2 giros del cigüeñal, lo que asegura que una moto de 2 tiempos de la misma cilindrada va a tener mucha más velocidad, pero también va a generar mucho consumo de combustible y mayor desgaste. Como vemos aquí, en el primer tiempo, en esta fase se realiza la compresión y la aspiración, en donde el pistón se desplazará hacia arriba, hacia la culata, desde su punto muerto inferior. En su recorrido deja abierta la lumbrera de admisión, mientras la cara superior del pistón realiza la compresión. En el cárter, la cara inferior succiona la mezcla de aire y combustible a través de la lumbrera. Para que esta operación sea posible, el cárter tiene que estar sellado. Segundo tiempo, explosión-escape. En esta fase, en su recorrido descendente, el pistón abre la lumbrera de escape para que puedan salir los gases de combustión gracias a una chispa provocada por la bujía, que incendia la mezcla comprimida, creando una explosión que empuja el pistón con gran fuerza hacia abajo, y la lumbrera de transferencia por la que la mezcla de aire-combustible pasa el cárter al cilindro. Cuando el pistón alcanza su punto inferior, empieza a ascender de nuevo, se cierra la lumbrera de transferencia y comienza un nuevo ciclo. Hola, soy Alex Cortés. Primero les voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas del ciclo de Otto. Una de las ventajas es que los motores del ciclo de Otto no necesitan válvulas en sus mecanismos, por lo cual se vuelven más ligeros, mucho más fáciles de ensamblar y mucho más económicos, obviamente. Otra ventaja es que pueden operar en cualquier tipo de orientación, porque el cárter no almacena lubricante. El cárter es la parte que almacena el lubricante, en este caso no almacena ninguno, por lo cual no se efectúa ningún derrame, ninguna filtración. Una de las desventajas de motores del ciclo de Otto es que son altamente contaminantes porque queman mucho combustible constantemente. Otra de las desventajas que es al no quemar toda la mezcla, no, el motor no aprovecha el combustible en su totalidad, por lo cual hay genera mucho genera menos rendimiento del motor. Otra desventaja es que al no tener válvulas, al ser mucho más ligeros, tienen una excesiva vibración en el motor. Pasamos a la combustión a 4 tiempos. Este proceso consta de 4 fases. Dos de estas fases no participan en el ciclo termodinámico, pero obviamente son fundamentales para la renovación de carga del motor. Y estos procesos son la admisión, la compresión, la expansión o explosión y el escape. Vamos a ver cada una de ellas. La admisión es cuando el pistón baja con una válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de mezcla, que es aire más combustible, dentro de la cámara. Esto se denomina como una expansión a presión constante, ya que la válvula al estar abierta no tiene ningún tipo de contacto con el exterior. La segunda es la compresión. La compresión es lo contrario a la admisión.
En la admisión, el pistón baja y en la compresión, el pistón sube, comprimiendo obviamente la mezcla. Dada la velocidad del proceso, la mezcla no tiene ningún tipo de oportunidad de intercambiar calor con el ambiente, por lo cual se vuelve un proceso adiabático. Dentro de la compresión está la combustión, que es, la compresión es cuando el pistón sube. La combustión es cuando el pistón está en su punto más alto, salta una chispa de la bujía, como vemos en la figura, generando un calor de combustión que calienta el aire e incrementa su temperatura a volumen prácticamente constante. Tercero, tenemos lo que es la expansión o explosión. La alta temperatura del gas empuja el pistón hacia abajo, obviamente realizando un trabajo sobre el pistón. Y por último, tenemos el escape. El escape es cuando la válvula de escape se abre y sale el gas al exterior, empujado por el pistón a una temperatura mayor que la inicial. Como vemos en la figura, en la parte izquierda, esa es la válvula de gas. Pasamos a lo que es la proporción de aire y combustible en un motor con ciclo Otto. La combinación, o sea, la mezcla entre aire y combustible debe ser muy equilibrada entre los dos. No podemos poner más de uno o más de otro, o menos de uno y menos de otro. Por lo cual el margen se vuelve mucho más estrecho al momento de equilibrar estos dos elementos. Si administramos más aire que combustible, esto hará que la mezcla se empobrezca y bueno, reducirán los costos y los consumos, pero la mezcla no va a ser totalmente pura. En cambio, si hacemos lo contrario, si ponemos menos aire, lo que va a pasar es que van a aumentar los consumos y va a aumentar mucho más la emisión de aires contaminantes para el ambiente. La eficiencia de motores con ciclo Otto. Tenemos varios tipos de motores en el ciclo Otto, pero si comparamos entre unos y otros, se va a notar la diferencia de eficiencia. Por ejemplo, si comparamos un motor del ciclo Otto de 4 tiempos con uno diésel, las diferencias de eficiencia son considerables. El motor de 4 tiempos tiene una eficiencia de 25 a 30% y el motor diésel alcanza hasta un 45% de eficiencia. Y eso pasa porque en el motor diésel la compresión es mayor. Entonces, por lo tanto, hay una menor pérdida de potencia comparado con el motor de 4 tiempos. Gracias. Mi nombre es Steven Baño y voy a hablar sobre la maqueta. A continuación podemos observar un breve video del funcionamiento de la maqueta. Ahora vamos a hablar sobre los materiales que se emplearon para la elaboración de la maqueta. Bueno, para poder elaborar esta maqueta, el material principal que se utilizó es el cartón de 0.70 milímetros. Se usó pistola de silicón, barras de silicón, palitos de madera redondo, palitos de madera cuadrado, alambre de cobre, cartulina, alambre galvanizado de 14, ligas, pintura acrílica, pegamento líquido y la broca de madera de 1/8. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el funcionamiento de la maqueta. Como podemos observar aquí en la maqueta se ven dos válvulas. La del lado izquierdo va a ser la válvula de admisión y la del lado derecho va a ser la válvula de expulsión. Entonces, al momento en que el pistón va a llegar a su punto máximo, comprime todo el aire que entró por esta válvula, es comprimido. Y del lado de acá hay una bujía que realiza la chispa y hace que esto haga explosión y escapen los gases por la válvula, dicha sea de expulsión, de escape. Bueno, como se puede observar en la parte de acá arriba de la maqueta, se encuentra ubicado el árbol de levas, en la parte de aquí.
El funcionamiento del árbol de leva es permitir que se abra la válvula de admisión y se llene la cámara de combustión para que el pistón suba y haga la compresión del aire, y también permite la apertura de la válvula de escape, lo cual permite que al momento de hacer la chispa escapen los gases que se encuentran dentro de la cámara. Como podemos apreciar en la parte de acá abajo, se encuentra ubicado el cigüeñal. La función del cigüeñal es permitir que el pistón suba y comprima el aire, mientras que en la parte de arriba se realiza la explosión y el pistón vuelve a bajar, de tal manera que es un ciclo repetitivo. Este sería el funcionamiento del motor de 4 tiempos, el cual sería admisión, que viene dado por la válvula de la vaca, permite el ingreso del aire; la comprensión del aire, que viene dada por medio del cigüeñal, que permite que el pistón suba y comprima el aire; la explosión, que sería una bujía que viene acá, que realiza una chispa; y la expulsión o escape, que sería la abertura de la válvula de la vaca, que permite que los gases escapen. Por medio de la expulsión, de la explosión, el pistón vuelve a bajar. Y eso sería todo el funcionamiento de la maqueta. Muchas gracias.